Bienvenidos al Club de Lectura. Vamos a leer el primer capítulo de este libro. Fechas, edades, nombres, lugares y cualquier otro tipo de información fue cambiada y no es real sino ficticia, al igual que la mayoría de las experiencias que se cuentan. Esto es por cuestiones legales o artísticas. No creas nada de lo que veas o leas en ningún lado, incluyendo este libro. Es ficción, no es real. Tenemos el índice y empezamos por el prólogo. Oli, it's me, Martina, la turca fugitiva. Es muy pretencioso escribir una autobiografía, ¿no? O sea, no tengo 70 años, o sí, Faraona Munra. En el mundo editorial lo llaman autoficción, porque nunca es exactamente una autobiografía. La cabeza te cambia los recuerdos. Tendemos a borrar lo malo, a idealizar el pasado y ficcionarlo un poco. No es algo intencional. Sucede automáticamente. Pensamos en la adolescencia y la recordamos hermosa, cuando en realidad lloramos un montón y todo lo que nos pasaba lo vivíamos de manera extrema. Esta es una parte de mi historia, pues esto lo escribí en el lapso de los 36 a 38 años. Voy a intentar poner todo de manera cronológica, pero ya sé que es imposible. Es como cuando hago videos para mi canal de YouTube hablando de un tema y termino hablando de cualquier otra cosa. Los que me siguen ya están acostumbrados y no van a ver diferencia entre este libro y mis videos. Cuando tenía 14 años, mi papá se quedó sin trabajo. Me daba tanta vergüenza contárselo a mis amigos que decidí ocultarlo. Cuando era adolescente, toda la vida, pero más siendo adolescente, lo que más quería era pertenecer. Y los pobres nunca pertenecen, así que tenía que fingir. Vivíamos con 10 pesos por día. Éramos 4 en la familia y teníamos que mantenernos con eso que apenas alcanzaba para la comida. En esos años mi papá se levantaba al mediodía todos los días porque decía que las mejores ideas se le ocurrían mientras dormía. Si bien siempre tomó vino, empezó a tomar todo el tiempo desde que perdió el trabajo. Desayunaba vino y a las 2 horas se tiraba a dormir una siesta. Recién emergía de la cama tipo 5 de la tarde y después se quedaba despierto mirando tele y tomando vino, siempre tomando vino, en silencio hasta las 3 de la mañana. En esa época, mis noches las pasaba en la habitación de mi mamá, escuchándola y tratando de ayudarla. Ella tampoco tenía a quien contárselo. Salvando las distancias, estábamos viviendo lo mismo, ambos con vergüenza de la situación, comiéndonos el malestar, sin compartirlos con nuestros amigos. La diferencia es que ella la tenía mucho más difícil porque era la que tenía que salir a laburar mientras yo iba a la escuela durante el día y a la noche, después de cenar, iba a su habitación a escucharla e intentar sostenerla mientras mi papá se quedaba en el living hasta la madrugada. Tenía 14 años. Imagínense los consejos que podía darle, pero sabía que necesitaba descargar lo que le pasaba y yo cumplí ese rol de escucharla. Mi hermano, en ese momento, tomó un camino distinto, que fue encerrarse en la computadora y los juegos como el Counter-Strike. También laburó y aportó su sueldo y siempre le voy a estar agradecido por eso, aunque fue algo que pude ver muchos años después porque en ese momento nos llevábamos pésimo. Se dio en una charla que tuvimos en un auto un día que me llevó a San Isidro para hacer un trámite. Por el tráfico que había tardamos como 2 horas y en esas horas charlamos de todo. Siempre creí que él no había sufrido tanto como yo, que había logrado aislarse en los videojuegos, que al no tener que escuchar a mi mamá todas las noches no era tan consciente de la profundidad del problema en el que estábamos. Me equivoqué. Después de más de 20 años pude escuchar su versión y él la mía. Las noches en mi adolescencia las recuerdo muy tristes. Mi vieja acostada en la cama, con la tele encendida pero muteada. Yo en una silla con Benchi, nuestra perra. Me hacía el fuerte, el que estaba todo bien, porque sabía que mi vieja no iba a soportar que todos en la familia estemos del orto. Ya suficiente tenía con mi viejo. Pasábamos unas horas charlando, a veces se ponía a llorar y yo no sabía qué decirle para que parara. ¿Cómo consolarla? ¿Cómo asegurarle que todo iba a estar bien, aunque ni yo lo creía? Después me encerraba en el baño y lloraba zarpado. Era mi turno. El baño era el único lugar privado de mi casa, ya que mi habitación la compartía con mi hermano. Cuando mi vieja lloraba, yo no lo hacía porque no quería preocuparla, pero estaba hecho mierda. Todos los días en algún momento no daba más y me encerraba en el baño a llorar fuerte. En ese momento horrible llegó a mis manos unas fotocopias del libro autobiográfico If Only de Jerry Halliwell, traducido al español.
Lo encontré en un foro español de las Spice Girls, lo tradujo un fan al que siempre le voy a estar agradecido porque ese libro me salvó la vida. Las Spice Girls fueron mucho más que un grupo pop, simbolizaron una visión de la vida y creo que esa fue la base de su éxito. Cuando leí If Only sentí por primera vez que no estaba solo y que alguien había atravesado lo mismo que yo. Cada vez que lloraba y pensaba en Sherry y en todo lo que tuvo que pasar para llegar a donde llegó. Solo tenía fotocopiados y traducidos los primeros capítulos, que eran los más interesantes para mí, los capítulos previos al éxito de las Spice Girls. Cada vez que me sentía mal, abría ese libro y leía, como si fuera una Biblia. Y desde entonces quise escribir mi propia autobiografía. Señora, tiene 14 años, ¿qué dice? Bueno, eso fue lo que me llevó a empezar mi diario íntimo. Quería tener todo registrado para cuando llegara ese momento, este momento. Jerry me hizo ver que podés nacer con todas en contra y lograr lo que querés, no siempre obvio. Y Fonley me ayudó a no perderme, a sentirme acompañado, a saber que si lograba superar esa mierda que estaba viviendo, iba a terminar bien, solo tenía que aguantar hasta llegar. Una amiga me dijo que nuestra vida es el resultado de nuestros encuentros y es en el vínculo con otros que nos transformamos y convertimos en quienes somos, con lo mejor o lo peor. Ojo, también hay encuentros de mierda que te destruyen, pero incluso esos nos forman. De hecho, son los que más nos forman, al igual que las experiencias trágicas. El comienzo. Mi gran tema de mi infancia y adolescencia era sentir que no podía compartir lo que estaba viviendo porque me daba mucha vergüenza y sentía que nadie más que yo lo vivía. Una vez me acuerdo que salí de mi pieza para ir a la cocina y lo vi a mi viejo tirado en el suelo, al lado de la mesa, borracho, sin poder levantarse. Intentaba impulsarse con sus manos, pero no tenía fuerza. Como pude lo levanté y lo acomodé en el sillón. Cuando lo abracé, creo que ahí, justo antes de morir, fueron las únicas 2 veces en la vida que lo abracé. Sentí todos sus huesos y su cuerpo raquítico. Me impresionó mucho. Llamé a mi mamá desesperado porque no sabía qué hacer ni qué le estaba pasando. Tenía 15 años. Además, lo que pasó fue que el cambio de vida fue muy drástico. Pasamos de ser una familia tradicional y feliz, con mi mamá ama de casa y mi papá trabajando, con un departamento en Mar del Plata, al que íbamos todo el tiempo, a reventar ese departamento por 2 mangos, porque apenas teníamos para comer y necesitábamos pagar las cuentas. Me tuve que adaptar de un día para otro a una realidad muy diferente y hostil. No estaba listo, pero ¿acaso alguien lo está? Mi mamá pasó de ama de casa a trabajar por 300 pesos mensuales en el 2001, monitoreando camiones en una oficina. A veces hacía guardias nocturnas para ganar algo extra. Me acuerdo de una vez que me pidió que le llevara comida porque se había olvidado el tupper en la cocina. Llegué eso de las 3 de la mañana y vi por la ventana que estaba acostada durmiendo encima de 2 sillas que había juntado. El dolor que sentía al ver eso y por otro lado, el amor que tenía por mí y mi familia para sacrificarse tanto. Nadie merece esa vida. Golpeé la puerta despacito y escuché cómo se levantó a toda velocidad y separó las sillas para que no viera lo que había visto. Esa noche volví a casa y me encerré en el baño a llorar mientras todos dormían. Pensaba en cuando Jerry fue a visitar a su papá después de que su mamá lo echara. Fue a parar a un council flat, un departamento que te da el Estado en Gran Bretaña para que no quedes en la calle. Ella cuenta que al entrar el olor a meo y caca era tremendo. Había pis en el ascensor del edificio, en la entrada, mucha basura y olor, y se puso a llorar porque no podía creer cómo su papá vivía en esas condiciones. Eso me sostuvo cuando estaba en el baño. Jerry había vivido lo mismo que yo. Ahora que lo pienso, creo que quise ser cantante por mi admiración a ella. Si Jerry hubiese sido pintora o manicura, hubiese querido hacer eso. El baño fue mi refugio hasta que me fui a vivir solo, el único lugar donde podía estar solo y sin riesgo a que alguien entrara de sorpresa. Era donde hablaba con los tipos que conocía en el chat, cuando nadie sabía que era gay, donde practicaba mis caras para sacarme fotos y salir bien, donde me ponía a rezar a la madrugada con las luces apagadas, donde cantaba mirándome al espejo, donde se desangró y murió mi papá. A los 18 años conocí a Aldana, en un foro de no me acuerdo qué. En esa época, las redes sociales eran los foros de cantantes y de videojuegos. Nos hicimos amigos muy rápido. Es increíble la facilidad para hacer amigos que tenía y lo sociable que era. Ahora soy lo opuesto. Desconfío de todos y me cuesta abrirme. Pero en ese momento no. Aldana tenía un cibercafé y la primera vez que nos vimos en persona fue ahí.
La conexión fue instantánea. Qué lindo los encuentros así, que te cagas de risa y parece que te conoces con el otro hace mucho tiempo. Pasábamos tardes enteras en ese cibercafé riéndonos de los clientes. Ella tenía un programa que te dejaba ver lo que estaban haciendo en las computadoras y podíamos moverles el mouse y manejarles la computadora a distancia. Obvio que la gente no sabía esto, entonces era muy gracioso abrirles una página porno random de sexo gay a un viejo que se sentaba con su esposa a ver el mail. Las caras que hacían eran geniales. O les abríamos audios con gemidos. A un chabón que nos trató re mal le abrimos un texto que decía vas a morir, en letra gigante. El tipo salió disparado de la silla, pensó que era un mensaje del más allá. Nosotros pusimos cara de póker cuando vino a pagar todo asustado. Ni bien cruzó la puerta, se fue y no aguantamos más y nos morimos de risa. Más o menos la sexta vez que nos vimos, me contó que la madre había conocido a un tipo de Chile y se iba a vivir allá. Fue muy triste porque habíamos conectado tanto que sentí su partida como si se separara de un novio del que aún estaba enamorado. El último día fuimos a su barrio de la infancia porque quería recorrerlo por última vez. Era lejísimos. No me acuerdo si San Martín o Caseros. Caminamos al lado de las vías del tren durante varias horas y ella me decía que se sentía bien yéndose, que quería vivir en una nueva aventura y que yo también debería hacer lo mismo. Irme, abrirme a vivir nuevas experiencias nuevas. Las horas pasaron y se hizo tarde. Ella vivía en Villa Urquiza, que en ese momento me pareció otro planeta. Parque Patricios quedaba lejos, así que me dijo que me quedara a dormir en su casa, total su mamá no estaba. Cuando llegamos abrió la heladera, sacó una Coca-Cola y me preguntó qué quería comer. Había de todo. Terminamos comiendo hamburguesas con queso y papas fritas. Tuve que caretearla un poco porque todo lo que estaba viviendo me generaba una nostalgia tremenda de cuando en mi casa podíamos comer lo mismo. No es lo mismo haber sido pobre desde siempre que haber estado bien y pasar a ser pobre. Esa noche dormí en la habitación de la madre, en una cama linda, con acolchado blanco, perfecto, sin agujeros, paredes bien pintadas, de blanco sin humedad. A la mañana siguiente me levanté con un nudo en la garganta y me fui sin desayunar. Con Aldana nos abrazamos fuerte, le deseé suerte y volví a mi casa en colectivo. Al llegar tipo 10 de la mañana, el nudo que tenía era inmenso. Saludé a mi vieja como pude muy rápido, me encerré en el baño y exploté. Lloré con una desesperación que hoy me acuerdo y me dan ganas de abrazarme y decirme que todo va a estar bien. Lloré por el contraste, por entrar a mi casa y que se caía a pedazos. Lloré porque comer una hamburguesa con queso y papas fritas era algo que solo podía hacer en ocasiones muy excepcionales como Navidad o mi cumpleaños, y ver cómo otras personas podían hacerlo diariamente dejaba aún más expuesta mi situación. Lloré porque las paredes de mi pieza estaban con una humedad que se iba comiendo al empapelado que pusimos en tiempos mejores. Lloré porque estar en la casa de Aldana me hizo ver que ella estaba protegida y yo no. Lloré por sentir cómo aprieta la mano en el cuello cuando no tenés plata. No me podía ir a Chile, no podía tomar clases de canto, no me podía ir a vivir aventuras. Ella despegaba y yo me hundía. Había un pensamiento muy recurrente que tenía en esa época y que era que mis amigos estaban viviendo una vida más acorde a su edad. Aunque la crisis nos había pegado a todos, su caída no fue tan abrupta y profunda como la mía. Aún podían comprarse ropa, salir a bailar e ir al cine. Ese contraste me mataba porque me hacía sentir el que peor suerte tuvo en el grupo. Estuve como 20 minutos en el baño hasta que mi vieja me tocó la puerta para ver si estaba todo bien. Le dije que estaba descompuesto y que ya salía. Me lavé la cara y salí como si nada. Adivinen qué hice. Sí, me puse a leer If Only por vez número 1000. Aldana se fue y nunca más nos volvimos a escribir. Para mí ella se había convertido en alguien re importante en muy poco tiempo, pero no le pasó lo mismo conmigo. ¿Por qué me pegué tanto a Sherry y no otra de las Spice Girls? A las 5 las amo y las sigo, incluso hoy. Sé todo lo que están haciendo, pero con Sherry fue amor a primera vista por tres cosas. Cantaba mal, y era notoriamente la menos talentosa. Fue pobre. Su papá no trabajaba, la mamá limpiaba casas y todo le decían que no servía para cantar ni actuar y que tenía que ser maestra porque era un trabajo seguro. Las ganas, a pesar de los miedos e inseguridades, pudieron más. Sabía que su futuro no era el que estaba viviendo y que iba a lograr lo que quería. Yo, como ella, también cantaba mal, pero sentía que tenía un montón de cosas para decir y sabía que mis ganas iban a superar mi poco talento para cantar.
iba a ir a millones de casting hasta que alguien viera mi potencial. En esa época creía en Dios y rezaba mucho. Sentía que si hablaba con el que tiene el poder de mover el mundo no tenía por qué tener dudas de que iba a llegar. En las peores noches, esas en las que mi vieja lloraba un montón y mi viejo tomaba vino y me sentía en pelotas, una sensación me invadía y era que me sentía sin techo. Mi casa, que siempre fue mi lugar, se volvió hostil y no me sentía seguro. Por primera vez vi la fragilidad humana y que podés perder todo en un segundo. Era una sensación de desesperación e indefensión tremenda. Por suerte, nunca más volví a sentir algo así, excepto en el peor momento de la cancelación, cuando sentía que todos creían esas fake news, sin pruebas, sin víctima, sin nada, pero que lograron transformar en verdad a fuerza de trolls, call center y gente muy turbia que estaba esperando para dármela. Una época en que todo había perdido sentido y solo podía pensar en terminar con mi vida, algo que también pensaba a los 14 años. En esas noches, cuando apagaba la luz de mi habitación y antes de que viniera a dormir mi hermano, compartíamos la pieza, rezaba y hablaba un montón con Dios, pero mucho, onda una hora. Altos monólogos me mandaba. Ya a los 14 años me encantaba ventilar. Cuando terminaba me sentía bien, protegido y sabía que todo iba a cambiar. El pensamiento mágico parece una boludez, pero a veces es lo que te salva. Obvio que finalmente no cambió nada ya que para mí Dios no existe. O mejor dicho, sí existe, pero somos nosotros mismos y no lo digo en un sentido narcisista, sino hay algo mucho más profundo dentro de nosotros que ni siquiera podemos ver conscientemente y es tremendamente poderoso. Mi visión de Dios era la de un padre que te cuida, alguien humano que te escucha y dice, bueno, dale, te voy a cumplir los sueños porque hoy me levanté de buen humor. No tuve el impulso que tuvo Sherry, me limitaba a rezar sin accionar. Los castings me angustiaban muchísimo. Ver a todas esas personas que al igual que yo sentían que eran especiales, que tenían talento, me hacía pensar, ¿por qué me van a elegir cuando pueden elegirlos a ellos? Es que encima cuando vas a castings, muchos son hermosos, tienen lomazos, cantan y actúan 1000 veces mejor que vos, y te sentís insignificante. Por eso me deprimía y cada casting lo vivía con muchos nervios días previos de dormir mal, escribir un montón, mi diario íntimo, rezar. Señora, no sea vaga y en vez de rezar, haga algo para cumplir su sueño. Nah. Me acuerdo de uno para un corto de estudiantes de la UBA en el que me hicieron hacer de todo. Eran dos chicos que iban tirando directivas flasheras mientras las actuabas con una cámara a 10 centímetros de distancia. Tienen a tu novia secuestrada y la están buscando. Pongo cara de triste y preocupado y actúo que la busco. En una nave espacial. Y ahora te persiguen aliens, y un holograma de tu novia te aparece enfrente. Yo solo podía pensar, ¿cómo Garcha actuó esto? Igual lo di todo. Corrí, me agité, grité el nombre de mi novia, hasta parecía heterosexual. Esa grabación debe ser lo más gracioso del mundo. Me encantaría verla, obvio. No me llamaron ni para actuar de árbol. Igual me pregunto, si alguien quedó, ¿quién puede actuar eso? Tuve un par de casting más así como cuando fui a uno de modelos y me hicieron sacar la ropa y el fotógrafo en un momento me dice, ¿te puedes tocar la pija? Yo me quedé fría y le dije, bueno, me fui contento, igual porque pensaba, Jerry también pasó por esto. Había algo en mi cabeza que me hacía transformar las experiencias horribles en historias que sabía que iba a contar en el futuro. Historias que, además, habían vivido también personas como Madonna, como si fuera un camino que todo artista debe seguir para llegar a su objetivo. Esa ingenuidad me salvó. Hoy me río pensando que creía todo lo malo que me pasaba eran pruebas de Dios, pero en ese momento me ayudó a salir adelante. Una vez fui a un casting que se hacía en un quincho de una casa vieja en el barrio de Almagro. Fui con un hot jean tremendo, con el 40% del culo al aire y una remera de un algodón grueso y pesado que me hacía buen cuerpo. Era enero, pero fue así vestido, pensando que iba a haber aire acondicionado. Grave error. El techo del quincho era de chapa y el calor era insoportable. Si afuera hacían 35 grados, adentro hacían 50 y no corría una gota de aire. Cuando me hacen pasar, ya estaba todo transpirado y tenía mojado abajo de las tetas. La remera era reajustada y cada gota de sudor se marcaba. En el aviso de internet no decía cuál era el papel, así que no sabía a qué iba. Los pibes estudiantes de la UBA me dijeron que tenía que hacer de un chico que estaba en una biblioteca leyendo un libro y veía una chica que le gustaba, pero que como era tímido, agachaba la vista. La miraba y agachaba la vista. La miraba de nuevo y volvía a agachar la vista y así.
O sea, básicamente tenía que hacer de nerd virgen que en su vida interactuó con una chica. Todo esto con un hotchin que tenía tajos en la entrepierna que mostraban el culo si me miraban desde atrás y una bola que se asomaba si miraban desde adelante. Adivinen si quedé. Todos los castings parecían prometedores y daba la vida por quedar. Con el tiempo me di cuenta que la mayoría eran de estudiantes de cine que te prometen que van a mandar su cortometraje a festivales y se van a convertir en el próximo Almodóvar. Cuando no quedaba, o sea, siempre, me quería morir. Sentía que estuve tan cerca y no llegué al Festival de Cannes. Me agarraría los cachetes como cuando Berta me salta al llegar a casa. Pobre ilusa. Horas y horas escogiendo el outfit deseado para esa ocasión tan especial. Todo al pedo. El problema fue que me rendí al toque. No tuve lo que sí tuvo Jerry Halliwell para seguir a pesar de los miedos. Me ganó la inseguridad. Me ganó que nunca me llamaran y saber que los tipos que estaban en las filas conmigo eran más lindos y talentosos que yo. No tenía nada que me destacara, así que dejé ir a castings. El último fue tan triste para mí, el tipo que lo tomó se debe haber cagado de risa y aún hoy debe ser una anécdota entre sus amigos. Era para ser cantante solista. Tenía que ir con un mayor, así que le pedí a mi vieja y a Jota que me acompañen. Preparé un tema de Nati Oreiro. Cuando llego a la oficina del chabón tenía cuadros con fotos de Diego Torres y Daniel Herrero. Teóricamente fue el descubridor de ambos, pero obvio que alto chanta. Cantá, me dice, lo doy todo. Tengo que partir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar y de nuevo comenzar. Entoné tu veneno con el alma. Era una chica de Popstars, mi mamá en silencio seguramente pensando. Años de evolución del ser humano desembocan en este viejo trolo cantando Natalia Oreiro. El tipo me pregunta si no tengo otra canción y le canté Lo haré por ti de Paulina Rubio. A ver, bailalo bien. Me paré y lo bailé. J en un momento se empezó a reír. Así que imaginen el nivel de papelón. Cuando termino, me siento y el tipo me dice, tu voz no da ni para estar de coro en el fondo. Gracias, señor. Su tacto me conmueve. Ya en el bondi, J me dice, para mí te tiene envidia, porque cantás re bien. Mi mamá también intentando consolarme, no sabía que llegabas a notas tan altas, vieja versera. ¿Notas altas? Explícame, ¿dónde hay una nota alta en tu veneno? Y lo haré por ti. J era lo más. Nos conocimos en la secundaria y nos hicimos amigos muy rápido. Mucha gente no se la bancaba porque era muy frontal, y a mí al revés me encantaba. Fuimos grandes amigos durante varios años y la primera persona a la que le dije que era gay. Va, en realidad le dije que era bisexual porque decir gay me parecía muy fuerte, muy sin retorno. Con ella fui a un bar de putos por primera vez, Sitges. Fue una noche que caminábamos por Avenida Córdoba sin rumbo. Nuestras noches de fin de semana eran así porque no teníamos un mango. Entonces simplemente salíamos a caminar por alguna zona de boliches donde viéramos gente de nuestra edad o más grande yendo a los lugares donde queríamos ir nosotros y no podíamos. Sin saber que Sitges era Sitges. Pasamos por un lugar que tenía una fila tremenda que casi llegaba hasta la esquina. Eran todos hombres. Le preguntamos a uno cuánto costaba la entrada y nos dijo que era gratis. Solo te dan una ficha roja al entrar que cuando pedís un trago te la cambiaban por otra verde y con eso podés salir. Hicimos la fila y entramos. Había mesas por todos lados, pero las luces eran de boliche, no de bar. Y la música también. Estaba fuerte y para hablar tenías que gritar. Nos fuimos al fondo, donde estaba el escenario, y nos apoyamos en una pared. Estaba fascinado viendo tantos tipos iguales que yo, va, mucho más grandes. Yo era re pendejo y Sitges era para gente rondando los 30. Un tipo se me acerca y me pregunta si me puede invitar un trago. Le digo que sí, pero estoy con mi amiga y tenemos estas fichas. ¿No las podés cambiar? Dale, ¿qué les pido? Agua. El tipo nos mira con una cara como no entendiendo nada. Ninguno de los dos tomaba alcohol. Cuando nos dio el agua y las fichas verdes, le dije que íbamos al baño y nos fuimos para otro lado. No quería hablar con nadie, solo quería absorber este mundo nuevo que se estaba abriendo. En un momento, tipo 3 de la mañana, se me acerca un viejo y me invita a un boliche que se llama América. Ese lugar siempre fue palabras mayores. Escuchaba historias muy diversas, pero todas turbias y zarpadas. Siempre había querido ir, pero nunca pude porque recién cumplía 18. Le digo que estoy con una amiga y me dice que no hay drama.
Él nos paga la entrada a ambos. Cuando entramos, le dijimos que no íbamos al baño y nos escapamos al piso de arriba a la pista latina, donde pasaban Thalía, Paulina Rubio y las Ketchup. Mientras bailábamos, me empiezo a mirar con un chabón que se me acerca y justo después de darle una pitada al cigarrillo, me encaja un beso que me mató. El sabor a nicotina era tremendo, pero igual me encantó. Estuvimos toda la noche chapando mientras J estaba con otro. Después, para encontrarnos, fue un loco porque no teníamos celulares, así que teníamos que dar vueltas hasta que ocurriera el milagro del encuentro. Parecía la playa cuando se pierde un niño y todos aplauden. Así iba yo, caminando y saltando a ver si la veía por sobre la gente. J siempre me acompañaba a todos lados, y si no hubiese sido por ella, no hubiera experimentado tanto. Pasábamos tardes enteras chateando con tipos y armando varias citas en un mismo día a las que íbamos juntos. Si yo me encontraba con alguien, ella me esperaba en otra esquina mientras yo hablaba unos minutos con el chabón y después lo despachaba y nos reencontrábamos para contarle mientras íbamos camino a otra cita, la de ella. Yo la esperaba escondido en otra esquina y esto lo repetíamos varias veces el mismo día. Capaz teníamos 3 citas cada uno y cuando llegaba la noche terminábamos en su casa comiendo galletitas y eligiendo ver con cuál de los tres salíamos en una cita larga. Era como el programa Next de MTV, pero marginal. Pasábamos 1000 tardes así. Nuestra salida al mundo de la cita fue juntos. Yo no podía compartir lo que vivía con nadie más que con ella, y me encantaba que se prendieran todas. Eso nos reunió. Una vez un tipo me invitó a su casa a la noche y como me daba miedo, le pedí que me acompañara. En un momento terminamos los tres en la cama. Yo encima del chabón, chapándomelo, J al costado nuestro, con el control remoto en la mano, mirando un especial de Thalía de Match Music. Mano va, mano viene, el tipo le agarra la mano a ella y casi se muere de un infarto. Saltó de la cama de una forma que se terminó cayendo al suelo. No sabíamos que el chabón era bisexual. Ahora lo pienso y digo, obvio, porque un tipo de 30 años aceptaría que su cita cayera en su casa a las 11 de la noche con una amiga, para hacer un trío, pero era muy chico para darme cuenta de esas cosas, tan puta y tan boluda a la vez.